confirmación de la promesa a Isaac. Ok, bueno, miren. La semana pasada, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Vimos un evento muy importante. ¿Quién recuerda? ¿Alguien se acuerda más o menos? Jacob y Esaú. Ajá, vimos. Ajá, Cuando, Noé. cuando, cuando se casó Isaac. Ajá, la semana pasada. Y también, y vimos cuando Hermanito, yo lo sé. Ajá, a ver. Yo le dije, mamá. Cuando Esaú le da la primogenitura a Jacob. Exactamente, Lucía, muy bien. Cuando le vende la primogenitura, que era algo solemne, sagrado, y por una necesidad física lo vende, lo rechaza, desprecia. Y Jacob, bueno, adquiere esta primogenitura y porque él sí le interesaban las cosas del Señor, pero obviamente que, eh, bueno, eso va a traer muchas consecuencias más adelante. Eso lo vamos a ir estudiando. Muy bien, ahora vamos a ver cómo Dios le confirma la promesa a Isaac. ¿Creen ustedes que Dios sabe que tenemos mala memoria y se nos olvidan las cosas? ¿O que tenemos poca fe? ¿Creen ustedes que Dios sabe eso? Tenemos poca fe. ¿Verdad? Da la impresión que nos falta muchas veces fe para creer en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Dios siempre, se van a dar cuenta que siempre está confirmando al ser humano, está confirmando sus promesas para aumentar nuestra fe y para alentarnos, porque tenemos esa tendencia, todos tenemos esa tendencia, que podemos decaer o apartarnos de la verdad cuando las cosas nos salen como queremos y el Señor siempre sabe actuar en el momento preciso. Vamos a ver qué pasa con Isaac. Eh, ahora, ¿quién se aprende? Ah, no, Noé, nuestro hermanito Noé nos va a decir el versículo de la semana. Adelante, querido Noé. Vamos a ver. Y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré, habita con forastero en esa tierra, y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que es Abraham tu padre. Génesis 26, 2 y 3. Ya, excelente, muy bien, Noé. Excelente, excelente. Ahí está, se le aparece Jehová, no desciendas a Egipto. Como el Señor siempre da las instrucciones precisas. ¿Saben que eso me gusta mucho de Dios? Que es preciso, es conciso, dice las cosas como son, ni más ni menos. Y le dice, habita en la tierra que te daré, que te diré, como forastero y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Se acuerdan que cuando Dios había llamado a Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, le prometió también que le iba a dar una tierra, ¿verdad? La tierra prometida, que era Canaán. Entonces, a Isaac, que es el hijo de Abraham, le sucede lo mismo. Le confirma nuevamente esa promesa. Por eso dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, Dios, el Señor siempre trata de mostrarnos que su palabra es verdad. Eh, puede que cambien las circunstancias porque todo depende de la voluntad del hombre. Esto es algo que tenemos que entender, chicos. Miren, cuando Dios promete algo, se cumple, sí o sí. Lo que puede cambiar es cómo se cumple esa promesa, porque depende de la disposición del ser humano. Entonces, por ejemplo,
este evangelio, este mensaje del cuarto ángel va a llegar a todo el mundo, sí o sí, con nosotros o sin nosotros, pero va a llegar. Si nosotros, ¿Le escuchas, Jeff Karim? ¿Le ajá, escuchas? ¿alguien tiene el micrófono por ahí? A Hatmat, ver, sí se escucha bien, Hatmat. sí, Gracias, sí, sí. Sí, se muy oye bien, bien. Aslan. Muy bien, muy Discúlpenme. bien. No, no se preocupe. Entonces, chicos, este mensaje va a llegar con nosotros o sin nosotros. Va a depender de nuestra disposición para ser usados por el Señor. Pero si nosotros no queremos ser usados, el Señor llama a otras personas y usa a otras personas que tienen un corazón dispuesto, pero se cumple su palabra, se cumple, porque su palabra es verdad. Entonces, por eso es que tenemos que perseverar, como decía la hermana Carla hoy, perseverar en todo lo divino, nosotros como padres, formar a nuestros hijos para que podamos ser útiles y alcanzar a muchas personas, ¿no? Eh, para la honra y gloria del Señor. Muy bien, ok, ahora, ¿qué le dice el Señor a Isaac? Esto me gustaría que lo leyera Ahmat, Tawil. Ajá, Vale. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Génesis 26, 4 al 6. ok, muy bien, gracias Ahmat. Si quieres puedes bajar la manito para no confundirme, porque muchas veces pienso que quieren decir algo. Muy bien, ahora miren qué interesante, porque el Señor le dice que iba a multiplicar a su descendencia como las estrellas del cielo. Ya se lo había dicho a Abraham, pero miren qué interesante, porque aquí hay como una cadena. Miren, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos. Entonces, para que a Isaac, esto es muy interesante, porque para que el Señor le pudiera revelar a Isaac esta promesa, confirmársela, tuvo que alguien primero haberle escuchado y haberle creído. Entonces, es lo mismo. Cuando uno empieza a estudiar la historia bíblica, la historia del Mesías, de nuestro Señor, se da cuenta que hay un remanente fiel, o sea, hay un pueblo que a pesar de todas las circunstancias, siempre se mantuvo fiel, con sus caídas y todo, pero mantuvo sus principios firmes. Entonces, es una descendencia, va, cada generación va legando ese mensaje y lo va transmitiendo. Entonces, es muy importante porque siempre va a haber alguien. Ahora aquí vemos, aquí hay un mapita donde aparece todo lo que tiene que ver con Canaán, que era una tierra muy fértil. Aquí aparecen cómo se distribuyen las tribus después cuando entran. Esto lo vamos a ver más adelante. Y vemos acá en Benjamín, Jerusalén, Betel. Esto va a ser muy importante, este lugar, Betel. Vamos a ver después por qué. Y aquí está Judá. Y nos damos cuenta en la parte eh, suroeste, digámoslo así, limitando con el mar Mediterráneo, los filisteos. Los filisteos, que es un pueblo, era un pueblo pagano, y nos vamos a dar cuenta qué pasó allí, porque ellos no expulsaron a los filisteos, qué consecuencias trajo eso más adelante. Pero bueno, ¿qué le dice el Señor a Isaac? Le confirma que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué más continúa diciendo esta lección. Y hay algo muy interesante. Ajá, creo que alguien quiere decir algo, ¿sí? No, hermanitos, tienes que... ¿Puedo leer? Por supuesto, querida Allen. Claro que sí. Ahora miren, recuerden que decía que tenía que ir a habitar, el Señor le dijo a Isaac, tienes que ir a habitar en Gerar, ¿ok? En un lugar. Y miren lo que pasó acá.
Adelante, querida Allen. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Génesis 26:7. Gracias, querida Allen. ¿No les recuerda esto algo? ¿No les recuerda esto? Como que ya vimos esto. ¿Algo no les recuerda algo? Abraham, Isaac y Abimelech. Exactamente. Fíjense que Abraham, ¿se acuerdan Abraham cuando tuvo que mentir? Cuando miente y dice que Sara, bueno, fue una mentira, o sea, no dice que era su esposa, sino que dice que era su hermana, y miente porque de alguna manera vio la belleza de Sara, de Sarai, y pensó que lo iban a matar. Fíjense que es muy interesante porque Isaac, que es su hijo, que fue su hijo, como que repitió el mismo pecado. Cuando llegan a Gerar y cuando le preguntan por Rebeca, que es su esposa, que era una mujer muy bella, de hermoso aspecto, dicen que es su hermana. Entonces, miren, ¿por qué me parece interesante esto? Porque nosotros los hijos muchas veces repetimos los pecados de nuestros padres. Eso puede suceder. A ver, les doy un ejemplo. Supongamos que voy a dar un ejemplo mío. Ya, un ejemplo que mi padre, no mi padre Dios, sino mi padre terrenal, no sé, haya sido mentiroso. Entonces de repente yo crezco viendo ese patrón, ese referente o esa debilidad de carácter y la repito y empiezo a mentir, y empiezo a mentir, y empiezo a mentir. Entonces es interesante. Yo les hago la pregunta, ¿qué necesitamos para romper esa cadena? ¿Cómo podemos romper eso, los pecados que podemos heredar de nuestros familiares? ¿Qué creen ustedes? ¿O es que estamos condenados a repetirlos? Por ayuda de Dios. A Cristo en nuestro corazón. Por ayuda de Dios. Con la ayuda de Por Dios. ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Exactamente, exactamente. Yo creo que el primer paso, chicos, es es identificar el pecado. O sea, es como que decir, esto está mal.